presentación a tu destino y las mismas instrucciones, 15 minutos. 15 minutos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias al Centro de Estudiantes de Historia por la invitación a este tipo de evento. Me parece muy bueno el evento en general y este tipo de mesas para conversar temas que no éramos muy tratados en otro momento. Que hoy día estemos discutiendo hacia un nuevo Estado con una pregunta sumamente abierta tiene que ver precisamente con que tal vez se nos presenta la oportunidad histórica, por lo menos en un anuncio súper ambiguo de proceso constituyente, de discutir, digamos, el marco formal de lo que es un Estado, o sea, la Constitución. Por algo se le llama la Carta Fundamental. Yo quisiera partir por cierta una claridad teórica que solo tiene utilidad en esta exposición. ¿Qué es el Estado? Entendiendo, y aquí me agarro de lo que acaba de decir el profesor Firmanduara, tratando de no distinguir entre este Estado moderno y el viejo Estado premoderno, pero sí el Estado del capitalismo, digamos. El Estado que aparece después de la conquista de América, con el desarrollo de las rutas mercantiles, con la expansión de capitales privados, con la acumulación, con el comercio internacional, con la explotación de materias primas, con la apertura de nuevos mercados, con la proletarización de enormes masas de sujetos que pasaron a ser trabajadores. Hay dos teorías clásicas sobre lo que es Estado. La primera es la que se ha denominado, o puede decir clásica desde cierta visión de lo que es el Estado. Una que se llamaba una visión instrumental, que aparece siempre definida con la frasecita del manifiesto comunista de que el Estado no es sino el aparato de dominación de una clase por otra. Por lo tanto, eso le da bastantes conclusiones a quienes apostaban por un cambio del Estado. De partida, que si era un instrumento de dominación, bastaba con tomarlo. Podría ser un fusil, bastaba con tomar el fusil. O sea, una cosa simple se ve el Estado. O, además que si es un instrumento, su naturaleza es neutral. Digamos, la inclinación del Estado hacia favorecer ciertos tipos de intereses en una sociedad tiene que ver con quién lo controla, porque el Estado por naturaleza dependería de quién lo ocupara para llegar a los fines que se quisieran. Esa también es la visión que está en el Lenin del Estado de la Revolución, cuando se imaginan que el Estado socialista lo puede organizar un carnicero con un obrero metalúrgico y el Estado va a andar perfecto. Claramente, con el correr del siglo XX, la discusión sobre el Estado se complejizó mucho más, se supera esa visión instrumental, no sé si superarlo como muy hegeliano, pero digamos que cae en desuso, y aparece el famoso debate entre Ralph Miliband, un antiguo marxista inglés, el papá del último candidato derrotado de los laboristas en Inglaterra, y Nico Poulanza, un teórico luseriano francés, de origen griego, que van a hablar del Estado ya según la noción de Gramsci, es decir, el Estado es mucho más que un instrumento, y por lo tanto, si no es un instrumento, no es neutral, y su organización es la forma que tiene el consenso de la hegemonía, entre el concepto solamente gramsciano. Es decir, el Estado expresa en la forma que tiene en un momento determinado de la historia el grado de unidad y la forma de la unidad de los sectores dominantes, que son los sectores que pueden construir el Estado. Por eso son dominantes, porque pueden construir el Estado. El Estado nunca está construido del todo. Siempre se está modificando. Y se está modificando precisamente porque los intereses de los sectores que lo han construido, que lo siguen construyendo y que lo siguen formando, cambian. Por lo tanto, podemos decir que lo que le da existencia a un Estado como tal, y que un Estado sea poderoso, sea débil, tomando la definición que hacía el profesor, va a depender en directa proporción con la capacidad de cohesión de esas mismas clases dominantes, de esos mismos sectores dominantes. Si esos sectores están peleados entre sí, si esos sectores no son capaces de establecer consenso respecto a sus intereses, van a entrar en procesos de conflicto donde el Estado va a sufrir, va a ser prícipe, se va a destruir y va a ser reemplazado por otro. Por lo tanto, vámonos a esta definición del Estado como espacio de consenso de los sectores dominantes, como el lugar y el momento de unidad.
es siempre una unidad entre distintas clases, entre distintos sectores productivos, entre distintos sectores propietarios, no entre los mismos. Es raro el caso en que un solo sector social sea capaz de construir Estado y a la vez disciplina a todos los demás y establezca sus intereses estrictos como los intereses generales de todo el resto de la sociedad. Comúnmente el Estado es tal y es poderoso cuando logra incluir a otros sectores sociales y no solo a la clase dominante de vanguardia en esa organización de Estado. Por ejemplo, cuando se nos dice en televisión que el crecimiento económico de 2 o 3 empresas que han tenido la mala suerte de que sus dueños sean chilenos es del interés de todos los chilenos. Por ejemplo, los locales de Falabella en Lima son interés de todos los chilenos. Eso es trasladar el interés de un sector pequeño a la generalidad. Eso lo logra el Estado, lo articula, lo organiza el Estado. Pero a su vez no es entre todos los sectores sociales de una sociedad. Y a su vez, o sea, van a estar algunos afuera, algunos grupos sociales van a estar fuera de este espacio de cohesión y unidad. Y a su vez se tiene que entender que este espacio de cohesión y unidad no es colegiado. O sea, no todos los grupos sociales que van a participar en esta unidad, en esta cohesión del Estado, tienen el mismo nivel de poder en esa especie de mesa redonda, esa especie de asamblea. Voy a poner algunos ejemplos del caso chileno para que esto se entienda más claro, pero en simple, el Estado actual considera la existencia de los trabajadores, pero los considera en un papel sumamente subordinado respecto a otros grupos sociales, por ejemplo los grupos propietarios. No tienen el mismo poder. Aunque el Estado los incluya, los integre, establezca canales de participación, canales de seguridad, formas de relacionarse con el capital, por ejemplo, contrato de trabajo, etc. ¿En qué cosa el Estado se expresa materialmente en la historia? A través de las instituciones. Las instituciones, ¿qué es lo que son? Son instrumentos para ordenar lo social. La universidad, el colegio, la iglesia, que pueden no ser estrictamente estatales, pero son lo que Gramsci va a llamar el Estado ampliado, es decir, y que bueno, en la ley de educación se les llama colaboradores del Estado, en la misión del Estado. Así se le llama a los colegios privados. Son instrumentos, organizaciones, estrictamente estatales o no, que colaboran con la misión del Estado, que como acabo de decir, es la misión de unidad y de cohesión de los sectores dominantes en una sociedad cualquiera en un momento determinado de la historia. Estas instituciones organizan lo social, lo ordenan y lo perfeccionan si es necesario, lo modifican, lo reforman. Por lo tanto, esta idea de que las instituciones tienen como fin mantener el orden, reformarlo, adecuarlo para el fin último del Estado, que es el fin último de los sectores dominantes, cohesionado y unificado en el Estado, esta noción instrumental que hablaba al principio del Estado, según la cual el Estado es solo un instrumento de dominación, por lo tanto es neutral, por lo tanto basta con ocuparlo, tomarlo y hacer de él lo que me venga en gana, se cae cuando vemos que las instituciones no son instituciones neutras tampoco, son instituciones que específicamente están ahí para construir el fin del Estado, y por lo tanto si el fin del Estado cambia, porque cambian los sectores que lo organizan, que se unifican en él, esas instituciones ya no van a tener el sentido que tenían originalmente. En Chile se pueden distinguir tres procesos históricos de formación y construcción de Estado. El primero es la independencia de 1810 a 1833, y que es la construcción del Estado didáctico colonial, cuyos sectores protagónicos van a ser el patriciado de Santiago, ciertos comerciantes nacionales e internacionales de Valparaíso, grupos mineros del Norte Chico, los sectores liberales de Concepción, y en general los grupos sociales en torno a la agricultura y la pequeña industria en el sur, hacia el sur de Santiago. Ninguno de estos incluye, por supuesto, a los sectores populares, que no van a ser incluidos en el Estado, sino de forma muy subordinada hasta 1925. Este Estado va a entrar en decadencia hacia 1890, principalmente con la Guerra Civil de 1891, que va a tener que ver mucho con cómo se organiza, para quiénes se organiza y qué se hace con los fondos del Estado. Y a su vez porque en 1890 va a entrar por primera vez en la historia como sujeto independiente, como actor social autónomo, los sectores populares organizados a través de los trabajadores modernos, del moderno proletariado urbano, no tan urbano, pero bueno,
de el Salitre del Norte y el pequeño artesanado de las grandes ciudades hacia el sur. De 1890 hacia 1920 aproximadamente logramos tener la decadencia de ese consenso, de esa cohesión, de ese espacio de unidad llamado el Estado oligárquico, y que ha sido denominado el periodo parlamentario. Un segundo proceso de formación estatal va a ser el Estado de la Constitución de 1925, nuevamente igual que el de 1823, protagonizado por militares, o más que protagonizado, donde el actor inmediato, el primer constructor de la forma estatal va a ser el ejército. En este Estado tenemos que pensar que desde 1890 hasta 1907 el intento de ingreso de los trabajadores a este espacio de asamblea del Estado fue reprimido violentamente con masacres que terminaron con miles de trabajadores muertos, masacres organizadas por el Estado, pero dirigidas por los sectores sociales que se consensuaban, que se cohesionaban en el Estado, principalmente el gran capital del Salitre. Y va a llegar a un punto tal en que va a tener que ser incluido como uno de los grupos sociales que conforman el Estado. Por lo tanto, el Estado de 1925 podría ser una especie de mesa de tres patas, citando otro texto que más o menos habla de algo así. Un Estado que va a incluir la vieja hacienda, la vieja estructura económica hacendal, es decir, la producción agrícola y los organizadores de esa producción, los propietarios del latifundio, a los trabajadores modernos, urbanos, pero no los trabajadores del agro, no los trabajadores rurales, y específicamente aquellos trabajadores que tuvieran contrato de trabajo, o sea que su trabajo fuera legal, lo cual nunca en Chile ha sido la mayoría. 5 minutos. Okay. Por último, y un tercer elemento que va a ser esta burguesía industrial, urbana, de sectores propietarios, principalmente bancarios e industriales de la ciudad de Santiago. Este Estado, como bien decía antes, y no me voy a extender en eso, hace crisis en 1973. Hace crisis principalmente porque ese Estado ha sido llamado por traductores, como por ejemplo Enzo Faleto, para el caso de América Latina, como un Estado en contradicción, es decir, que es un Estado que en su cohesión unitaria de sectores dominantes incluía sectores sociales que estaban históricamente en contradicción, que sus fines no podían ser resueltos sin retrasar los fines del otro. No podía seguirse subsidiando a la burguesía industrial sin seguir postergando los intereses económicos de los trabajadores urbanos. A la vez no podía seguir subsidiándose y manteniendo el atraso en el campo sin que eso se expresara en hambruna, en falta de alimentos, en inflación para los sectores urbanos. Ese Estado hace crisis en 1973, las razones son conocidas, la forma sobre todo bastante conocida, pero aquí me gustaría acentuar lo que dijo el profesor Fernando, que a partir de 1973 y sobre todo con la Constitución de 1980, el Plan Laboral del 79, se establece un Estado que ha sido llamado neoliberal, pero que prefiero llamarlo en este caso Estado subsidiario. Y ese Estado subsidiario implicó no la reducción de Estado, ese delirio de Frey cuando fue candidato por segunda vez, diciendo más Estado, como si después de 1973 efectivamente el Estado hubiese sido débil. El Estado que hereda Pinochet va a ser el Estado más poderoso de nuestra historia. La plata del cobre da mucha. Es un Estado que unifica el poder ejecutivo y el poder militar del Estado, o sea, las armas de la nación que se supone que tienen fines externos, ahora vuelven a ser fines internos, y un Estado que la enorme potencia estatal, que había sido usada anteriormente principalmente para subsidiar una burguesía fracasada, industrial en el caso chileno, para sostener un modelo de sustitución de importaciones que fracasó, y una nacionalización del cobre que le metía enormes recursos al Estado, va a ser trasladado a que ese Estado se dedique a subsidiar y a organizar la economía con el mismo sistema de subsidio, pero ahora una economía que ya, pero ahora un Estado que ya no va a incluir entre los grupos sociales que definen sus intereses a los sectores trabajadores. Todo lo contrario, desde el año 79 con el Plan Laboral para reducir toda su posibilidad de poder político de impugnación al Estado. Por lo tanto, este Estado, este espacio de cohesión, vuelve a ser el espacio de cohesión de los sectores dominantes en el país, específicamente los grupos propietarios. Y todas las funciones del Estado de ahí en más han significado eso. Por ejemplo,
la construcción de un panel de expertos para establecer el valor del pasaje de Transantiago es estatal. Y contratar un panel de expertos para que haga eso es pega del Estado. Y el Estado lo hace, gasta plata en eso. Y tiempo, y recursos. ¿Para qué? Para organizar bien el negocio de empresas como Alsacia, Subus, que son empresas privadas. ¿Podemos decir que por eso esto es un sistema de transporte público estatal? No. Pero ¿podemos decir que el Estado, por lo tanto, es un Estado débil que se refiere y que esa es la característica del neoliberalismo? Tampoco. El Estado es fuerte. Lo mismo, consejos asesores para ver cómo el Estado deja de corromperse, enormes consejos técnicos para organizar la educación pública, otros enormes consejos técnicos para distribuir plata para las universidades. Hay un enorme mecanismo de empresas que viven en este mundo entre privado y estatal, como las ATE, que son estas empresas de asesoramiento para los colegios, la OTEC para perfeccionar mano de obra, que viven de recursos estatales, pero que lo que hacen es fortalecer el negocio privado. Por lo tanto, el Estado subsidiario no es un Estado que se reduzca respecto al Estado que existía hasta 1963, sino que se reorganiza según las funciones. ¿Por qué? Porque la Asamblea, en los grupos sociales que se cohesionan en su interior, disponen otros fines para ese Estado. Un minuto. Ante la pregunta, y con esto termino, ya que casi seguro que vamos a tener otra constitución, pero no es seguro que vayamos a tener otro Estado, esa constitución debiese ser la expresión final de varios elementos que no se han discutido y que tienen que ver con, igual que en los años 80, que se termina discutiendo la forma de la cual salir de la dictadura y no la razón o los fines de por qué salir de la dictadura. Se termina saliendo de la dictadura porque al dictador nadie lo eligió con los votos y se reduce la democracia al hecho del voto. Hoy día tenemos lo mismo, se reduce la constitución al hecho de que nuestra constitución anterior fue hecha por los militares y que esta no es democrática y por lo tanto, aunque le haga otro consejo asesor, supuestamente va a ser democrática porque esto es un país democrático ahora, porque tenemos que repetirlo como mantra, a pesar de que las críticas a ellos pueden hacerse una y otra vez de forma bastante profunda. Por lo tanto, creo que un nuevo Estado debería primero surgir de un amplio debate social y no de un bandazo militar, lo cual ya sería una primera gran novedad en nuestra historia. Segundo, un Estado que sea democrático, en serio. Es decir, que no reduzca la democracia al voto, sino que establezca mecanismos en los cuales las mayorías puedan participar en la construcción de las instituciones que conforman el Estado. Tercero, que sea organizador de la economía. Ya llevamos 40 años de ver lo que pasa cuando la economía se deja su propio salvajismo y su propia ley de mano invisible, sin ser un Estado subsidiario, sino que sea un Estado organizador de la economía para desatar la creatividad de la mayoría y no restringirla, como bien decía el profesor, cuando las burocracias supuestamente estatistas se apoderan de toda la vida social de un país. Pero no podemos renunciar a que sea el Estado, la voluntad colectiva, ese nuevo Estado donde todos deberíamos participar, quienes desarrollemos cómo se distribuye y se organiza la producción en un país. Que sus instituciones se adapten al cambio y a la democracia, es decir, que las instituciones no se autofirmen. No digan esta institución tiene que seguir porque ha existido tantos años, o tiene que ser así porque siempre se ha hecho de esta manera. Que esté dispuesta a modificarse según las necesidades del cambio de la sociedad y lo que emane de la democracia. Por último, que este deje de ser un Estado guerrero, como lo ha sido desde antes incluso de la independencia, cuando la Organización de la Sociedad del Reino de Chile siempre estuvo primero en guerra con el pueblo mapuche, luego estuvo en guerra contra los pobres, y hoy día sigue estando en guerra contra el pueblo mapuche y contra los pobres, y ha utilizado históricamente su fuerza militar principalmente para reprimir adentro de sus fronteras y no afuera de sus fronteras. La cantidad de muertos en manifestaciones sociales en manos del ejército, de muertos chilenos, es superior a la cantidad de muertos chilenos en la guerra del Pacífico y sumando peruanos y bolivianos en la guerra del Pacífico, lo cual es un ejemplo bastante práctico de eso. Así que, por último, esto sí que digo de verdad, sobre todo un Estado que exprese la real diversidad del país, que no nazca de ilusiones liberales sobre ciertas igualdades existentes a priori, sino que procure construir aquella igualdad sincerando la actualidad de injusticia que hay hoy en el país. Ahí me quedo, muchas gracias.